Hola, bienvenidos a la segunda parte de la interpretación de sueños. En este vídeo os voy a mostrar cómo aprender una fácil herramienta de interpretar tus sueños. Pero primeramente, me gustaría explicar contigo un sueño que tuve en el 2016 mientras yo estudiaba en una escuela bíblica en los Estados Unidos. Así que presta atención y luego juntos os mostraré el gráfico. En el sueño yo estaba en mi casa y alguien picó. Abrí la puerta y ahí estaba uno de los reconocidos que hoy en día conocemos profetas. Yo estaba súper emocionada de que él estaba en mi casa. No sé cómo yo le había invitado a mi casa y él acabó viniendo. En el sueño yo pensé, le voy a hacer el mejor pescado del mundo, le voy a dar el mejor salmón. Y en la vida real, mi pescado favorito es el salmón. Así que le estaba cocinando el salmón, preparándoselo con mucho gozo y con mucha alegría. Pero de repente, este profeta me invita a su casa, el escenario cambia. Ahora yo estoy en su casa y él me lleva a su cocina. Su cocina era enorme, pero enorme, como si fuera una cocina de restaurante, era enorme. Y en la cocina estaba lleno y lleno de neveras y en los muebles de la cocina había grandes trozos de carne, enormes trozos de carne. En el sueño, esta persona dice, ahora te voy a dar a probar una carne que nunca la habías probado antes. Total, en el sueño él coge estos grandes trozos de ternera, las corta y me da un trozo. Recuerdo comer esa carne y pensar, wow, en la vida yo he comido una carne tan buena. Y uno de los detalles que vi y me llamó la atención en el sueño es, incluso dije, nunca en la vida he visto una carne tan limpia. Recuerdo decir esas palabras. Flipé, porque no había nada, absolutamente de grasa y era guay, esta carne es limpia. Y recuerdo que era excelente, que estaba disfrutando, wow, estaba maravillada porque en la vida había probado algo así. Así, este es el sueño, me desperté del sueño, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a compartir con vosotros esta herramienta para que vosotros fácilmente pues podáis aprenderos. ¿Qué os parece? Y sé que va a ser de gran ayuda como lo ha sido para mí esta herramienta. ¿Por qué esta herramienta? Porque cuando nosotros interpretamos sueños con puntos, punto número 1, punto número 2, punto número 3, lo que entra fácilmente es el hemisferio izquierdo, el lado de lógico, el lado de psicología. Y nosotros queremos conectar con el lado derecho, con el lado de creatividad que Dios nos creó. El lado derecho es emocional, creatividad, intuición. Aparte de que sabemos que toda interpretación de sueño necesitamos la colaboración de Dios. Entonces, haciendo dibujos o haciendo este gráfico, nos ayuda a ir pieza por pieza y descifrar símbolos si es necesario, el significado, y tener un poco más de orden. También nos ayuda a hacernos buenas preguntas con la persona del Espíritu Santo. Y si necesitamos algún símbolo, algún número, algún color, pues ir profundamente a través de la palabra de Dios, necesitamos tiempo de intercesión, pues lo ampliamos. Entonces, vamos a empezar con una cosa. Cuando tenemos un sueño, primeramente lo que vamos a mirar y vamos a escribir es el tema, ¿vale? ¿Cuál era el tema del sueño? En este caso, como os he explicado, el tema del sueño era invitación y alimentación, como he escrito ahí, ¿vale? Segundo,
¿Qué emociones hay en el sueño? Esto es sumamente importante, porque las emociones nos pueden dar un indicador de qué fuente viene nuestro sueño, si es de nuestro estado emocional, lo que realmente estamos pasando durante el día y se manifiesta en la noche, si ese sueño es espiritual, donde Satanás ha venido a robarnos, es un sueño de Dios. Entonces, en el sueño, cuando sentimos miedo y pánicos, también pueden ser de Dios, que Dios nos está revelando nuestro estado emocional y que nosotros no hemos sido aún conscientes de ello. En el sueño, si recordáis, yo siento gozo y estoy maravillada. ¿Os acordáis? Luego vamos a escribir el entorno, el tono del entorno. ¿Qué quiero decir con ello? Puede haber una pequeña confusión entre la emoción y el tono, lo sé. El tono del entorno, es decir, la atmósfera, ¿qué tono había? Porque yo en el sueño, por ejemplo, yo puedo sentir alegría, pero a lo mejor en el lugar que estoy es un lugar donde es oscuro, hay miedo, hay pánico, pero en el sueño yo tengo alegría o en el sueño yo tengo paz, aunque afuera la atmósfera era triste o era demoníaca. Por eso el entorno también es sumamente importante. Entonces, ¿qué entorno había? Pues en el entorno había alegría y conexión. ¿Eh? El sueño. ¿Qué más? Vamos a escribir la fecha. Yo lo tuve esto en noviembre 2016. Y el título del sueño. El título es importantísimo. ¿Por qué? Porque el título, cuando nosotros empezamos a reflexionar qué título le pondría a este sueño, nos puede dar un indicador de qué va el sueño, ¿vale? Entonces, yo en el título, yo lo llamaría, ¿vale? Probando una carne excelente, ¿vale? Y luego vamos a hacer las acciones, que os explicaré un poquito más para adelante de qué van las acciones. Dejamos, entonces, queda claro, vamos a escribir el tema de qué va, o sea, cuál es el contexto, las dos, máximo tres emociones del sueño, qué entorno estamos encontrando, viviendo, la fecha y el título de todo ello. Ok, ¿veis? Como veis, he hecho un gráfico, ¿vale? Y en medio del todo pone foco. ¿Qué quiere decir el foco? Todos nos preguntamos cuando tenemos un sueño, ¿este sueño va dirigido a mí, a la persona que he soñado o a quién va dirigido? Bueno, una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿estoy participando en el sueño? ¿Soy el mayor enfoque o soy simplemente el observador? Si yo participo en el sueño y solo participo, pero la otra persona es el mayor foco, quiere decir que hay partes del sueño que pueden ser para mí y que son para mí y otras para la otra persona. Dios nos está hablando, en este caso, a dos, a tres personas o diferentes circunstancias. Si en el sueño yo soy el mayor foco, o sea, el mensaje, yo participo bastante, y casi todo el enfoque es para mí. El otro personaje simplemente participa a veces y sirve a veces. Entonces el sueño es definitiva para mí. Si en el sueño yo soy un observador y no me veo, la mayoría de veces, la mayoría porque hay algunos que no, significa que ese sueño no es para mí, ¿vale? Es importante que sepamos que el 90% de los sueños es para el soñador y el 10% de los sueños es para los demás. La diferencia que hay de personas que tengan más sueños para otras personas que para ellos mismos o por igual es porque son personas intercesoras, sobre todo aquellas que tienen el don de profecía o profetas, porque emplean tiempo intercediendo lo que el Señor le carga, si el Señor se lo va revelando en sueños. Pero es importante esto que lo sepamos. ¿Ok? Entonces, en el sueño
yo soy el mayor enfoque. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo en el sueño voy a poner yo, porque yo soy el mayor enfoque. ¿Vale? ¿Veis estos circulitos que están aquí? Bueno, los circulitos, habéis visto que he puesto una D de destacar, ¿vale? ¿Qué es lo que nos destaca, en mi caso, qué es lo que me destaca del sueño? Hay que mirar qué me está destacando. Primeramente, lo que me destaca en el sueño es la puerta. La puerta. Entonces escribo ahí, puerta. Segundo, que es mi casa. Os explicaré un poquito más adelante por qué. Tercero es, voy a poner el profeta. ¿Vale? ¿Qué más? Cuarto, otra cosa que a mí me destaca es mi cocina. ¿Vale? Voy a poner aquí mi cocina, que se me ha ido ahí la M. Mi cocina. ¿Qué más? Otra cosa que destaca, si os acordáis, es el pescado. ¿Vale? Luego voy a escribir aquí su cocina. Seguidamente lo que destaca es, ¿os acordáis de la carne? El pedazo de trozo de carne. Y por último, ¿vale? Pues estas son las cosas que me destacan. Normalmente vamos a escribir 6, 5, 6, 7, 8, como máximo 8 cosas, porque si no al final tenemos muchas cosas. Simplemente lo que nos destaca en el sueño, ¿vale? Entonces, después, antes de las acciones, vamos a ir punto por punto. Y al final de todo, cuando acabemos estos pasos, vamos a escribir las acciones y lo vamos a conectar con todo, ¿vale? Primeramente, la puerta. Vamos a ver, bíblicamente, ¿qué representa la puerta? Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. La puerta puede significar también entrada. También podría significar oportunidades. ¿Por qué? Porque sabemos que en Jesús, en Apocalipsis, dice yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, o sea que Él las abre y las cierra. En el sueño recordar que yo abro la puerta, ¿vale? Podrían haber incluso más cosas. Por ejemplo, como he puesto oportunidades, aquí yo también os animo que pongáis el versículo para que si queráis luego pues podéis ir a profundidad. Cuando nosotros ponemos diferentes significados que podría ser, no nos ponemos a conectar con el lado del razonamiento y de la lógica. Empezamos, bueno, pues que la puerta, ¿qué tiene que ver con la carne? Porque ahí nos vamos a perder. Ahí vamos a meternos entre medio de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Ahora no lo vamos a conectar. Luego vamos a conectarlo y vamos a tener entendimiento y va a ser significante y va a ser lógico para nosotros. Pero ahora mismo vamos a enfocarnos punto por punto, ¿vale? Entonces, estos podrían ser. Ahora, importante, los símbolos en los sueños. Yo siempre os animo a buscar significativamente qué es lo que la Biblia nos dice, pero muchos símbolos es lo que representa para nosotros cuando estamos interpretando sueños. Pero bueno, si te gustaría más aprender sobre colores, números e interpretación de sueños, pues tenemos un curso donde se puede estudiar de una manera más profunda y ampliar el conocimiento. Recuerda que esto es simplemente una presentación, pero realmente hay más estructura y hay que estudiar más para tener más entendimiento. Siguiente, casa. Vale. ¿Qué te hace pensar, tío, qué puede ser una casa? Vale. Normalmente cuando tú tienes un sueño de la casa, representa, voy a poner aquí, representa la vida de, a ver, vamos a ver que esto no está funcionando, la vida de la persona. Es
decir, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, es la vida de la persona. ¿Por qué? Porque el 1 Corintios 3:9, aquí escrito, dice que nosotros somos edificio de Dios. Esto es lo que conecta y está enraciado bíblicamente, que cuando vemos una casa puede significar, y la mayoría de las veces es nuestra vida. También puede significar raíces. Pues a veces cuando tenemos un sueño del pasado, de cuando éramos niños y lo que destaca es la casa, Dios está hablando de algo de tu generación, algo de tus raíces. Bueno, seguimos. ¿Qué puede significar el profeta? Pues puede significar literalmente que es él mismo. Aunque la mayoría de veces cuando nosotros soñamos con personas, las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿qué representa esa persona en mi vida? ¿O qué llamado tiene? ¿Qué trabajo está haciendo? ¿Qué tiene significado tiene su nombre? Para entender por qué Dios nos ha utilizado a esa persona o ese personaje para algo. Y muchas de las veces quiere significar las habilidades, los dones o qué esa persona representa en tu vida. Pero puede ser sueños que son ellos mismos, pero aquí en el sueño puede ser él mismo, que sería literal, ¿vale? Puede representar profeta, porque él es, y puede representar el ministerio profético, y para mí también representaba profesor, ¿vale? Entonces estamos buscando, es como un tesoro. Tenemos que tener paciencia con esto. No podemos correr. Con Dios nada se puede correr, chicos. Bueno, siguiente paso. Vamos a hablar sobre la cocina. Tienes que pensar que la cocina es un lugar, voy a escribirlo, lugar de preparación. ¿Qué se prepara en la cocina? Pensar, pues comida que nos alimenta. ¿Vale? Entonces, la cocina normalmente significa sitio de equipamiento, o sea, lugar que nos vamos a equipar espiritualmente. Recuerdo una vez que tuve un sueño de una persona y la persona estaba en la cocina comiendo, pero alimentos malos y la persona estaba demacrada, cansada, agotada. Y en el sueño digo, wow, ¿qué le ha pasado a este hombre que era tan hombre de Dios? Claro, Dios me reveló en el sueño que él nos estaba alimentando con la palabra de Dios, que estaba alimentando con cosas mundanas. Entonces, la cocina pues puede representar también una escuela, pues un lugar que estás preparando la comida y la comida sabemos que es el alimento espiritual que nosotros pues tenemos. Es la escuela donde podemos obtener conocimiento, ¿vale? Pescado. Cuando pensamos de pescado, ¿vale? Podría representar provisión. ¿Por qué? Porque Jesús multiplica los pescados, como todos sabemos, ¿vale? Pero también puede representar evangelismo. Sabemos que Jesús le dijo a Simón y a Andrés que vinieran a él y que le haría pescadores de hombres. Entonces quiere decir que también puede significar salvación, ¿vale? Y también puede ser un alimento espiritual, pues una comida. Su cocina. Bueno, cocina, os acabo de explicar lo que quiero decir, pero ya no estoy en la mía, ya estoy en la suya. Ahora quiero mostraros una cosa. En mi cocina quiere decir mi lugar de preparación, pues estoy en mi casa, que es mi vida, ¿vale? Es un lugar donde yo tengo revelación con Jesús, donde yo aprendo, crezco en conocimiento, Dios me ayuda a aprender, es un lugar de estudio, es un lugar de intimidad, es un lugar de rema, de oración, ¿vale? Es un lugar de equipamiento, mi lugar secreto, ¿vale? Que me estoy preparando para el Evangelio y me estoy equipando para avanzar su reino. Su cocina quiere decir su lugar, donde el profeta es el que se está ahí equipando y creciendo y todo, ¿vale? Entonces,
Vamos a hablar sobre la carne. ¿Qué puede representar la carne? Pues alimento sólido. Alimento sólido. Sabemos que el apóstol Pablo le dice a los corintios: os tendréis que estar alimentando ahora de un alimento sólido y os tengo que ir dando leche. Entonces, eso podría representar, pues, alimento sólido. Ahora, pensar una cosa, en el sueño, él tiene montones de carnes, muchísimas carnes, ¿recordáis o no? Bueno, pues, él tiene muchísimas carnes, eso quiere decir que tiene un gran conocimiento, es una persona madura en Cristo. Hay una noción en él, hay bastante conocimiento, ¿vale? Y recordar otro highlight, que estaba limpio, o sea, que no había grasa, entonces estaba limpio. Hay que escribirlo, luego os explicaré por qué, ¿vale? Y en el sueño también está el probar. Bueno, vamos a ver. El probar en verdad sería una acción, pero ya que estamos aquí lo voy a escribir, ¿vale? ¿Y qué es el probar? Pues experimentar. Es una invitación para experimentar. Y Salmos 34:8 nos dice, que nos dice, probar y ver que Dios es bueno. Entonces es probar algo. En el sueño es interesante porque hay aspectos que son literales, pero que luego también pueden convertirse, ¿no?, en simbólicos, ¿no? Porque estoy probando, pero algo físico. Pero ahora vamos a conectarlo con realmente lo que está pasando. Pero para ello, primeramente, vamos a escribir las acciones. Vamos a ver. ¿Qué hago yo en el sueño? ¿Os acordáis? Abro la puerta. ¿Qué más? Yo hago en el sueño. Primero hago la puerta, ¿no? Lo invito. Importante que escribáis todas las acciones. O sea, abro la puerta, lo invito, cocino, ¿vale? Voy a su lugar, pruebo la carne. ¿Vale? Pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a conectar? Cuando yo me levanté del sueño, yo estaba en la escuela, por eso es importante siempre poner la fecha. Y justo esa semana me estaban enseñando en la escuela algo que yo no acababa de entender y la verdad que tenía lucha, era como que dudaba. En las enseñanzas me estaban hablando sobre todo de mentalidad de víctima y mentalidad de rey, algo que nunca yo había escuchado y tenía muchas luchas hasta decir, bueno, Dios, yo no sé si esto es verdad, dudaba de la enseñanza. Pero Dios, como Él me ama tanto, pues me habló a través de un sueño. Empezamos. La puerta aquí representa que yo le abro la puerta en mi vida, porque él es profesor en mi vida, o era profesor en mi vida, y quiere decir que yo le doy acceso a él a que él me muestre. Recordad, como os he dicho, la casa representa mi propia vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo invito a mi vida a que él me enseñe. Pero mientras él entra, porque yo lo invito, yo soy la que le estoy enseñando a él, porque recordar que en el sueño yo estoy cocinando un pescado para él y yo le quiero mostrar a él lo que yo tengo, porque en el sueño digo yo, pero mirar, pero le voy a dar el mejor pescado. ¿Qué le estoy enseñando a esta persona? Le estoy enseñando el evangelio que yo he aprendido. Además, en aquella época, era una época que yo acababa de venir de Sudáfrica y hacía mucho evangelismo y en mí estaba mucho lo de evangelizar. Era lo más confidente que yo me sentía en ese momento. Por eso Dios me enseñó el pescado, ¿no? Como diciendo, pero mira yo. Pero él en el sueño es como, no dice nada, pero me lleva a su hogar. Quiere decir, él me lleva a enseñarme todo y que yo goce y él comparte conmigo todo lo que él ha aprendido de Dios.
Por eso él tiene carnes y carnes y neveras de carnes. Y claro, eso quiere decir en el sueño que él tiene montones y montones de revelaciones maduras en Cristo y que son puras. Por eso yo en el sueño digo, no hay ni una gota de grasa. Increíble. Y cuando yo lo pruebo, hay una excelencia. Nunca en la vida he probado algo así. Y está rico, es maravilloso. Por eso, Dios me dio el sueño. Ahora, esta sería la interpretación. Lo he conectado con mi vida cotidiana en aquel momento, lo que yo estaba pasando. Como habéis visto, hemos hablado de las acciones. Las acciones me han ayudado al final de todo a conectar. Como os he dicho, abrir la puerta, entra en mi vida. ¿Vale? Lo invito, yo lo he invitado, ¿vale? He cocinado, voy a su lugar y pruebo lo que él tiene para compartir. Ahora viene la aplicación. ¿Qué hago yo con esto, Dios, no? Si veis, tenemos que pensar qué propósito tenía Dios detrás de eso, y eso me puede llamar a qué acción tengo que hacer. El propósito de Dios en ese momento era mostrarme la verdad, porque yo estaba dudando, y corregirme en mi no entendimiento, al decirme, hija, todo lo que te está enseñando tu profesor puedes confiar porque es la verdad. ¿Qué hizo Dios en mi corazón? Hizo un cambio de corazón, de tener miedo, porque lo que había detrás de mí era miedo en ser engañada, a librarme de miedo y decir, Jesús, qué increíble eres tú, eres tan bueno que quieres liberarme de ese miedo y tú estás aquí protegiéndome. Al final yo no me puedo proteger, Dios es el que me protege. Entonces, ¿cuál era la aplicación? Pues la aplicación era abrirme a lo que tenían que enseñar, invitar a Jesús en el camino y decir, Dios, no entiendo esto, ayúdame. Y una de las primeras cosas que tuve que hacer es arrepentirme. Esa era mi aplicación. Me tuve que arrepentir del prejuicio que tenía contra mi profesor. Y en ese momento, cuando me arrepentí y me humillé delante de Dios, fui a la palabra y Él me empezó a enseñar a través de la persona del Espíritu Santo verdades y empezó a revelarme que eran conectadas con lo que mi profesor, la enseñanza que estaban enseñando. Por eso, interpretar sueños son sumamente importantes para que nosotros no nos perdamos nunca más ningún mensaje importante de la noche que tiene Dios para nosotros y que no los dejemos en el olvido. Si yo hubiera pasado el tema, hubiera vuelto a la escuela y acabar quizá todo el año no escuchando o ignorando a mi profesor. En cambio, al dejar que Dios me corrigiera y me arrepentiera y me humillara y me mostrara, aprendí muchísimo hasta el punto que Dios me liberó de muchos patrones y mentalidades de víctima y me empezó a enseñar más y más, y aún estoy en el camino, realeza en Cristo. Pues bueno, esta es la herramienta gráfica, se pueden hacer dibujos, se pueden hacer algo más, pero quería compartir con vosotros esta herramienta porque la aprendí en el colegio, pienso que es espléndida. Y ya sabes que si te gustaría más aprender, pues tienes toda la información abajo del vídeo. Bendiciones y gracias por escuchar este vídeo.